Muy buen día, estudiantes del Colegio Portugal. Nos encontramos hoy para una nueva clase de Ciencias Sociales para el grado noveno. Hoy vamos a tratar el tema de la regeneración. Es un periodo de la política colombiana que representó un cambio ideológico fundamental, ya que se pasó del Olimpo radical, o sea, del extremo de la aplicación de las medidas liberales a un periodo en el cual se dieron cambios fundamentales en el modelo administrativo, en la forma de hacer la ejecución y el manejo de la política, porque se cambió el periodo presidencial, se cambió el modelo de gobierno, se cambió el modelo económico también, se pasó de un modelo liberal extremo a un modelo proteccionista. Y esos cambios pues son el motivo de este tema. En la primera pregunta encontramos qué es lo característico del Olimpo radical, que era el modelo que se estaba cambiando por el de la regeneración. Entonces, en este sentido, tenemos que enfatizar que el modelo del Olimpo radical puso en práctica medidas bastante, por decirlo de alguna manera, extremas en torno a la aplicación de los principios liberales. Dentro de esos principios, en materia económica, está, por ejemplo, la supresión de los impuestos, el Estado mínimo, el modelo de administración federal, donde cada estado tenía autonomía, y eso que se aplicó durante un tiempo, que se llamó justamente el periodo liberal radical, o en este caso Olimpo radical, cambió por el modelo de la regeneración, donde los liberales moderados y los conservadores logran una alianza que les permite recuperar el poder político y hacer cambios fundamentales en la Constitución para ejecutar reformas que, entre otras cosas, devolvieron la educación a la Iglesia y la administración de la economía al Estado. Entonces eso lo podemos tener en cuenta para todo el desarrollo de la guía, especialmente para la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué se puede inferir de la división del liberalismo? Entonces, como el periodo liberal que antecedió a la regeneración sufrió un cisma donde algunos liberales de tendencia moderada, que fueron los que después consolidaron el tema de la regeneración, como fue el caso de quien fue presidente de Colombia en varias ocasiones, Rafael Núñez, que pasó de ser un liberal a un regenerador, o en este caso una posición mucho más conservadora dentro del movimiento de la regeneración. Lo que vemos es que el partido lógicamente sufrió una división que lo hace perder el poder y se da el paso al modelo de regeneración, donde el gobierno tiene una caracterización mucho más conservadora, y lo que se da es un paso a un modelo de administración, como decía anteriormente en la primera pregunta, donde cambia el modelo económico, el modelo político también, empezando por el tiempo que podía ejercer el presidente, que pasó de 2 años a un periodo de 6 años, y de poderes reducidos, como los tuvo en la hegemonía liberal, a unos poderes bastante amplios y prácticamente que le daban todo el poder a la rama ejecutiva. Entonces eso es lo que sucede en ese contexto, es que estamos hablando de regeneración. En la tercera pregunta, ¿qué no se puede afirmar en el marco del modelo proteccionista? Pues acá lógicamente lo que vamos a buscar es algo que no tenga que ver con el tema, que para el caso forma parte de la política, de lo comercial,
eh, y del poder como tal, del poder ejecutivo. Entonces, lo que no esté en ese marco de ideas, pues ya es algo que no se puede afirmar sobre el tema, para que lo tengamos en cuenta. A veces es complicado entender una negación, pero tenemos que clarificar que al estar hablando en términos sociales, pues hay una serie de componentes como son justamente esos, el modelo político, el modelo económico y la caracterización social que son fundamentales. De ese marco de ideas no nos podemos salir. En la cuarta pregunta, ¿qué permite señalar que la regeneración representó un panorama político autoritarista y represivo? Pues en términos políticos, algo esencial para entender ese periodo de gobierno es la Constitución. En la Constitución se define claramente el modelo de gobierno, el modelo económico que asume un país, un Estado, y en ese caso, pues al hablar de autoritarismo y represión, lógicamente lo que se están desconociendo son derechos colectivos, derechos que nos pertenecen a todos. Y ahí es donde tenemos que pues poner la mira para poder entender y solucionar la pregunta. Y en la quinta pregunta, ¿por qué terminó imponiéndose el modelo autoritario, conservador y clerical? Bueno, como hemos visto, esta nueva constitución de la regeneración, que fue la constitución de 1886, implicó un cambio extremo, un cambio político que llevó de la aplicación de los principios liberales a una recuperación del poder conservador y buscando sobre todo afianzar el tema institucional. O sea, de hecho, en la Constitución se formaliza aspectos como del orden público a partir de la conformación de cuerpos especiales para la seguridad. Se formaliza también el tema de la administración política, fortaleciendo los periodos de gobierno. Se formaliza el tema de la educación, volviendo a poner en manos de la Iglesia ese aspecto, y el mismo Estado se caracteriza o empieza a funcionar de una manera administrativa en la cual se depende para los cargos relacionados con el tema de lo administrativo totalmente del presidente, que es quien designa o nombra a los funcionarios para departamentos, intendencias, comisarías, y eso pues lógicamente hace que el Estado se constituya como un ente importante en torno al cual empiezan a girar pues todos los aspectos de la vida pública.